Ana, una mujer astuta y entregada a su matrimonio, empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su marido, Juan. No eran muy evidentes, ¿sabes? Todavía la besaba por la mañana antes de ir al trabajo y a veces traía flores, pero algo estaba diferente, una especie de distancia que no podía explicar. No quería creer que Juan la estuviera engañando, pero las pequeñas cosas, las miradas furtivas, las llamadas repentinas que contestaba a escondidas, todo eso empezaba a jugar con su mente. Ya no podía ignorar el cosquilleo en el estómago que sentía cada vez que él llegaba tarde a casa. Entonces, Ana decidió tomar cartas en el asunto. Ella no era de las que se quedaban sentadas esperando que las cosas pasaran, para nada. Era una mujer de acción. Así que decidió investigar discretamente. Sin dramas, sin confrontaciones explosivas, solo una investigación discreta para confirmar o descartar sus sospechas. Empezó observando desde lejos, prestando atención a los horarios, a los patrones de comportamiento de Juan. Después de todo, llevaban años de matrimonio, ella conocía cada gesto, cada manía de él. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que ser cuidadosa, no podía levantar sospechas antes de tiempo. Ana se convirtió en toda una detective, husmeando en los bolsillos de sus pantalones cuando él se iba a duchar, revisando discretamente el historial del celular cuando él dejaba el dispositivo desbloqueado. No era algo de lo que se enorgulleciera, pero su intuición le decía que algo andaba mal y necesitaba descubrir la verdad. Así que, entre una tarea doméstica y otra, Ana desentrañaba pequeños secretos, conectaba los puntos e intentaba entender qué estaba pasando en su matrimonio. Porque, al final del día, ella no estaba dispuesta a aceptar nada menos que la verdad, sea cual sea. Ana, armada con su determinación y astucia, siguió a Juan discretamente por las calles de la ciudad. Era una tarde como cualquier otra, pero para ella, era el momento de enfrentar sus miedos y encarar la verdad de frente. Se mantenía en las sombras, observando cada paso de su esposo con una mezcla de aprensión y valentía. No pasó mucho tiempo antes de que Ana viera a Juan entrar a un café acogedor en el centro de la ciudad. Se escondió detrás de un poste, observándolo por la ventana, con el corazón latiendo descontrolado en el pecho. Y entonces, lo vio adentro, sentado en una mesa junto a una mujer. Una mujer con quien no solo parecía estar conversando, sino intercambiando miradas cómplices, risas, gestos íntimos. El mundo de Ana se derrumbó en ese momento. Sintió como si un vendaval hubiera arrasado con todo lo que conocía y amaba. La sensación de traición la golpeó de lleno, como un puñetazo en el estómago. Laura. El nombre de la otra mujer resonaba en su mente como un mantra doloroso. Nunca imaginó que Juan fuera capaz de eso, que pudiera compartir su vida con otra persona. Se alejó del café, las lágrimas nublando su visión. Las calles ahora parecían vacías y frías, como si estuvieran reflejando el dolor que llevaba dentro. Todo lo que pensaba que sabía sobre su matrimonio desapareció en ese momento. Se sintió perdida, traicionada y, lo peor de todo, completamente sola. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante después de descubrir una traición tan devastadora? Esas preguntas resonaban en su mente, pero por ahora, todo lo que Ana podía hacer era dejar caer las lágrimas e intentar entender cómo su mundo se había volteado de cabeza en cuestión de segundos. Ana encaró a Juan con el corazón pesado y los ojos hinchados de tanto llorar. Lo miraba con una mezcla de desesperación y determinación, lista para escuchar la verdad, por más dolorosa que fuera. Juan, por su parte, parecía sorprendido por la acusación, su expresión oscilando entre confusión y negación. «Juan, te vi con ella», comenzó Ana, su voz temblando ligeramente. «Los vi juntos en el café. No intentes negarlo». Juan abrió los ojos sorprendido, tratando de mantener la compostura. «Ana, te juro por todo lo que es más sagrado, no hay nada entre Laura y yo. Tú eres mi único y verdadero amor, no sería capaz de traicionarte». Las palabras de Juan resonaron en el aire, pero Ana no podía ignorar las pruebas que había reunido. Se negaba a creer que la estaban engañando, pero las piezas del rompecabezas encajaban de manera irrefutable en su mente. «Juan, no me tomes por tonta», dijo Ana, su voz temblorosa de emoción. «Te vi a ti y a ella juntos. Vi cómo la mirabas, cómo reían juntos. No intentes hacerme creer que todo es una gran coincidencia». Juan intentó argumentar, sus palabras fluyendo con una falsa convicción. Juró amor eterno a Ana, prometiendo que ella era la única mujer en su vida. Pero sus palabras cayeron en el vacío, perdidas en la tormenta de emociones que envolvía a Ana. Ella conocía la verdad, aunque doliera admitirla.
sabía que el hombre en quien confiaba había roto su confianza. Y ahora, frente a las evidencias irrefutables, enfrentaba una elección imposible: seguir viviendo una mentira o seguir adelante, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba. Ana sintió como si el suelo hubiera sido arrancado debajo de sus pies cuando recibió la noticia de que Laura estaba embarazada de Juan. Era como si un cuchillo afilado le hubiera atravesado el corazón, trayendo consigo un dolor insoportable. Apenas podía respirar, su pecho apretado por la angustia y la traición que parecía envolverla por todos lados. La imagen de Laura, radiante y embarazada, atormentaba los pensamientos de Ana. Se preguntaba cómo pudo haber sido tan ciega, tan ingenua como para no ver lo que estaba sucediendo justo debajo de su nariz. Y, sin embargo, ahí estaba la prueba, tan clara como el día, de que Juan había traicionado no solo su confianza, sino también su matrimonio. El dolor de la traición se mezclaba con la ira y la frustración dentro de Ana. Se sentía traicionada no solo por Juan, sino también por sí misma, por haber permitido que la situación llegara a ese punto. Pensaba en todas las veces que había ignorado las señales, todas las excusas que había inventado para justificar el comportamiento sospechoso de su esposo. Pero, en lo más profundo de su corazón roto, Ana sabía lo que necesitaba hacer. No podía seguir viviendo una mentira, atrapada en un matrimonio que había sido corroído por la infidelidad y la traición. Merecía más que eso, merecía ser feliz, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba. Y así, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Pidió el divorcio, decidida a comenzar de cero y encontrar la felicidad que le habían robado. Era el final de un capítulo en su vida, pero también el comienzo de un nuevo viaje en busca de la verdadera paz y realización. Juan escuchó las palabras de Ana con una calma perturbadora, como si estuviera completamente desconectado del dolor que había causado. Aceptó el divorcio sin vacilar, como si fuera solo otra formalidad que cumplir. No había remordimientos en su mirada, solo una frialdad que le envió escalofríos por la espalda a Ana. Ella observó impotente mientras Juan se alejaba, dejando atrás los escombros de lo que alguna vez fue su matrimonio. Era como si se estuviera liberando de una carga, sin mirar hacia atrás, sin preocuparse por el desastre que había dejado atrás. Y entonces vino el golpe final: Juan se casó apresuradamente con Laura, ignorando por completo las señales de la tragedia inminente. Era como si estuviera corriendo hacia el abismo, ciego al peligro que le esperaba al final del camino. Para Ana, fue como un puñetazo en el estómago. Vio su vida desmoronarse ante sus ojos, mientras el hombre que una vez amó se entregaba por completo a otra mujer. Se preguntaba si realmente la había amado alguna vez, si todo lo que compartieron había sido solo una cruel farsa. Pero, en medio de todo el dolor y la tristeza, Ana encontró una fuerza que no sabía que tenía. Se negó a dejarse vencer por la traición de Juan, por la injusticia que le habían infligido. Levantó la cabeza con determinación, lista para enfrentar el futuro con valentía y esperanza, incluso si eso significaba caminar sola hacia lo desconocido. Unos días después de la boda apresurada, el destino lanzó su sombra oscura sobre la vida de Laura. Un accidente fatal se la llevó de forma tan abrupta y cruel, dejando solo el eco de lo que podría haber sido. Para Juan, fue como si el suelo se hubiera desvanecido debajo de sus pies, dejándolo aturdido y desolado. Se encontró sumergido en un abismo de dolor y arrepentimiento, luchando por entender cómo todo había salido tan mal tan rápido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al vacío, tratando de encontrar una respuesta que nunca llegaría. Laura había sido su rayo de sol en medio de la oscuridad, y ahora se había ido, dejando solo recuerdos y preguntas sin respuesta. Pero, incluso en medio de su propio dolor, Juan encontró una pequeña chispa de esperanza. Un milagro en medio de la tragedia. El bebé que Laura llevaba dentro sobrevivió al accidente, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía su vida. Juan miró a ese pequeño ser frágil e indefenso con una mezcla de admiración y temor. Ahora era el único vínculo que quedaba entre él y Laura, un recordatorio tangible del amor que compartieron, aunque fuera por un breve momento. Pero, al mismo tiempo, Juan se sintió abrumado por la responsabilidad de cuidar de ese pequeño ser. No estaba preparado para ser padre, no de la manera que deseaba. Se vio luchando por encontrar su lugar en este nuevo mundo, tratando de equilibrar el duelo por la pérdida de Laura con la alegría y el desafío de cuidar a su hijo. Y así, entre el dolor de la pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo, Juan enfrentó el futuro con coraje y determinación, sabiendo que la vida nunca sería igual, pero también sabiendo que aún había mucho amor y luz por encontrar, incluso en las sombras más oscuras.
La muerte de Laura fue como un golpe en el estómago para Juan, enfrentándolo a la realidad de frente. Se vio confrontado con la extensión de sus errores, con el dolor y el arrepentimiento que lo consumían por dentro. Se dio cuenta de que había fallado no solo con Laura, sino consigo mismo, al permitir que el orgullo y la ceguera lo llevaran por un camino de destrucción. En el silencio de la noche, Juan se sumergió en reflexiones dolorosas, enfrentando las elecciones que había hecho y las consecuencias que habían seguido. Se preguntaba si podría haber hecho algo para evitar la tragedia, si podría haber sido un esposo mejor, un hombre mejor. Las lágrimas que derramó eran un testimonio silencioso de su dolor y arrepentimiento. Se arrodilló ante la tumba de Laura, buscando redención en medio de la oscuridad que lo envolvía. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para honrar la memoria de Laura, para ser el padre que su hijo merecía, para ser alguien digno de amor y perdón. Y así, Juan comenzó su jornada de redención. Buscó ayuda para lidiar con su dolor y culpa, hablando con amigos y profesionales, tratando de entender sus propias debilidades y aprender de sus errores. Se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su hijo, encontrando consuelo y esperanza en la sonrisa inocente y los ojos curiosos del niño. Se comprometió a ser un padre presente y amoroso, a proteger a su hijo con todas las fuerzas que tenía. Y, a medida que pasaban los días y las heridas comenzaban a sanar, Juan encontró un nuevo propósito en su vida. Se comprometió a vivir cada día con integridad y compasión, a valorar cada momento como un regalo precioso, a nunca más permitir que el orgullo y la ceguera lo apartaran de lo que realmente importaba. Así, Juan encontró redención en medio del dolor y la tragedia, transformando sus cicatrices en símbolos de fuerza y renacimiento. Aprendió que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que encontrar, una segunda oportunidad que abrazar, un camino hacia la redención. Juan sintió un nudo en la garganta mientras se dirigía a la casa de Ana. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salir por la boca. Sabía que este momento sería uno de los más importantes de su vida, una prueba de coraje y humildad que podría cambiar el curso de su destino. Al tocar la puerta, Juan sintió que sus piernas temblaban. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía dentro de sí, antes de finalmente enfrentar la mirada de Ana. Sus ojos se encontraron, cargados de dolor y arrepentimiento, y Juan supo que no había más espacio para mentiras o excusas. «Ana, por favor, escúchame», Juan comenzó, su voz temblorosa de emoción. «Sé que te fallé de todas las maneras posibles, pero no puedo soportar la idea de perderte para siempre. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo ruego, por favor, dame una segunda oportunidad». Las palabras de Juan salieron como un suspiro desesperado, cargadas de sinceridad y dolor. Sabía que no había garantías de que Ana lo perdonara, de que ella sería capaz de mirar más allá de sus errores y encontrar un camino hacia adelante juntos. Pero también sabía que no podía rendirse sin luchar, sin intentar arreglar lo que había roto. Ana miró a Juan con una mezcla de emociones en sus ojos. Podía ver el dolor y el arrepentimiento estampados en su rostro, y su corazón se llenó de compasión. Sabía que perdonar a Juan no sería fácil, que llevaría tiempo y esfuerzo reconstruir la confianza que había sido quebrantada. Pero también sabía que, en lo más profundo de su corazón, todavía existía amor por él, un amor que no podía ser borrado por una traición. Y así, en un gesto de coraje y esperanza, Ana extendió la mano hacia Juan, un signo de perdón y una segunda oportunidad. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba dispuesta a enfrentarlos juntos, lado a lado, en busca de un futuro mejor y más brillante. Ana sintió su corazón apretarse cuando vio la expresión de desesperación en el rostro de Juan. Sabía que no podía ignorar el dolor que él estaba sintiendo, incluso si su propio corazón estaba hecho pedazos. Con un suspiro, decidió escuchar lo que él tenía que decir. Las palabras de Juan resonaron en el tenso silencio de la habitación, cargadas de emoción y arrepentimiento. Ana vio la sinceridad en sus ojos, la misma sinceridad que una vez la hizo enamorarse de él. Se encontró dividida entre el dolor de su propia traición y la compasión que aún sentía por él. «Juan, no sé si puedo perdonar completamente lo que has hecho», Ana comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero también sé que cargar con el odio y el resentimiento solo me consumirá por dentro. Así que elijo perdonarte, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz». Las palabras de Ana fueron como un bálsamo para el alma de Juan, una luz de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Se sintió inundado por una sensación de alivio y gratitud, sabiendo que se le había dado una segunda oportunidad que no merecía. Pero, a pesar de concederle el perdón a Juan, Ana sabía que no podía simplemente volver a lo que era antes. Se dio cuenta de que necesitaba seguir adelante con su vida,
encontrar su propio camino hacia la felicidad y la paz interior. Ya no podía depender de Juan para su propia felicidad, necesitaba encontrar esa felicidad dentro de sí misma. Y así, en medio del dolor y el perdón, Ana tomó la decisión más difícil de su vida. Se despidió de Juan con un abrazo de despedida, un gesto de amor y adiós al mismo tiempo. Sabía que sería difícil seguir adelante sin él a su lado, pero también sabía que era la única manera de encontrar verdadera felicidad y realización en su vida. A pesar del dolor y las cicatrices dejadas por la traición de Juan, Ana sabía que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Se negó a dejar que el pasado la definiera, optando por seguir adelante con coraje y determinación. Fue en una soleada mañana, mientras caminaba por el parque, que Ana encontró algo que pensó que había perdido para siempre, la esperanza. Sus ojos se encontraron con los de un extraño amable y simpático, y una sonrisa tímida brotó en sus labios. Conversación va, conversación viene, Ana descubrió que compartía muchos intereses con ese hombre, cuyo nombre era Carlos. Rieron juntos, compartieron historias y sueños, y poco a poco, Ana sintió una llama de esperanza reavivarse en su corazón. Carlos era diferente a cualquier otra persona que Ana hubiera conocido. Era amable, atento y genuinamente interesado en conocerla. Él la hacía reír cuando ella quería llorar, la hacía sentir especial cuando se sentía insignificante. Era un rayo de luz en medio de la oscuridad que había sido su vida en los últimos tiempos. A medida que su relación con Carlos se desarrollaba, Ana se dio cuenta de que estaba encontrando nuevamente la felicidad que había perdido. Se sentía viva de nuevo, llena de energía y entusiasmo por la vida. Descubrió que el amor no era una prisión, sino una fuente de libertad y crecimiento personal. Y así, entre risas y abrazos, Ana abrió su corazón a Carlos, permitiéndole entrar en su vida y en su mundo. Sabía que el camino por delante podría no ser fácil, que aún habría desafíos y obstáculos por superar. Pero también sabía que, con Carlos a su lado, podría enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Y así, en medio del caos y la incertidumbre, Ana encontró un nuevo amor, una nueva esperanza y una nueva felicidad. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y apenas podía esperar para ver a dónde los llevaría el futuro juntos. Juan se sentó solo en su departamento, rodeado por el ensordecedor silencio de sus propias reflexiones. Ya no podía huir de la verdad, ya no podía ignorar el desastre que había causado con sus propias manos. La imagen de Ana, tan llena de vida y esperanza, rondaba sus pensamientos, recordándole el peso de su propia imprudencia. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. Vio las sonrisas de Ana, los brillantes ojos llenos de amor y confianza. Vio el dolor en su rostro cuando descubrió la traición, la decepción que cortó su corazón como un cuchillo afilado. Juan sabía que ya no podía escapar de sus propias fallas, ya no podía esconderse detrás de excusas y justificaciones vacías. Reconoció la magnitud del daño que había causado, no solo a Ana, sino también a sí mismo. Vio cómo sus acciones habían erosionado su propia alma, convirtiéndolo en un extraño distante y desolado. Con un suspiro pesado, Juan se hizo una promesa a sí mismo en esa noche solitaria. Prometió cambiar, prometió convertirse en una persona mejor, más compasiva y más consciente de sus propias elecciones. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante sería largo y arduo. Pero también sabía que ya no podía vivir con el peso de su propia imprudencia en sus hombros. Y así, con determinación renovada, Juan dio el primer paso hacia la redención. Buscó ayuda, habló con amigos y profesionales, buscando entender sus propias debilidades y aprender de sus errores. Se comprometió a reconciliarse con su pasado, a enfrentar sus propias sombras y a trazar un nuevo camino hacia el futuro. Y, mientras el sol se ponía afuera, Juan sintió una chispa de esperanza brillar en su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que valdría la pena. Porque, al final del día, había encontrado el coraje para cambiar, para convertirse en la mejor versión de sí mismo, para encontrar redención en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Mientras Ana seguía adelante con valentía y esperanza, Juan se enfrentaba a un futuro incierto, lleno de desafíos y oportunidades para el cambio. Sabía que ya no podía escapar de sus propias fallas, que era hora de enfrentar la verdad de frente y empezar de nuevo. Con un suspiro decidido, Juan se comprometió a ser una mejor persona, a no repetir los errores del pasado que lo habían llevado al abismo. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y tentaciones. Pero también sabía que era la única manera de encontrar verdadera paz y felicidad en su vida. Comenzó su viaje de redención buscando ayuda y orientación, hablando con amigos y profesionales,
tratando de entender sus propias debilidades y aprender de sus errores. Se comprometió a reconciliarse con su pasado, a enfrentar sus propias sombras y a abrir un nuevo camino hacia el futuro. Cada día era una oportunidad para crecer y evolucionar, para convertirse en la persona que sabía que podía ser. Se esforzaba por ser más consciente de sus propias elecciones, más compasivo con quienes lo rodeaban, más humilde ante los desafíos que la vida le presentaba. Y, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Juan comenzó a sentir un cambio dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que ya no estaba solo en su viaje, que había personas a su alrededor dispuestas a apoyarlo en su camino hacia la redención. Así que, mientras el futuro permanecía incierto, Juan enfrentaba cada nuevo día con coraje y determinación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchos obstáculos por superar. Pero también sabía que, con perseverancia y fe en sí mismo, finalmente podría encontrar la paz y la felicidad que tanto ansiaba. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó lo que viste, comparte este video. No te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla.